despidos injustificados y liquidación versus renuncia. Despidos injustificados. Cuando se da inicio a una relación de trabajo o contrato de trabajo, el patrón y el trabajador se ponen de acuerdo con las condiciones de trabajo y las consecuencias que produce el hecho de que esas condiciones no sean acatadas por alguno de ellos. Esto con ayuda de la Ley Federal de Trabajo, que prevé la existencia del reglamento interior, además de los reglamentos para que surtan efecto en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Debido a esto, si el trabajador incumple con alguna de sus obligaciones previstas, el contrato de trabajo y o en el reglamento interior de trabajo, o incurre en alguna o algunas de las causas de rescisión previstas en la Ley Federal del Trabajo, el patrón puede extinguir la relación laboral de forma justificada y sin responsabilidad. Ahora bien, si el trabajador no incumplió con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, o en su caso del reglamento interior de trabajo, o bien no incurrió en alguna de las causales de rescisión y aún así el patrón decide dar por terminada la relación laboral, el despido será injustificado. La Ley Federal del Trabajo establece que si el patrón rescinde de la relación laboral, pero no notifica al trabajador el aviso de rescisión laboral, el despido también será injustificado. Y bueno, el despido injustificado consiste precisamente en que el patrón, de manera unilateral, decide terminar la relación laboral con el trabajador. Ahora, ¿cuáles son las acciones de un despido injustificado? Podemos identificar 4, el cual es la acción de reinstalación, acción de indemnización, liquidación o indemnización, indemnización constitucional. Para empezar, la acción de reinstalación. Cuando el trabajador es despedido por el patrón de forma injustificada, tiene esta opción, la cual consiste en demandar al patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto es la reinstalación en su puesto de trabajo con las mismas funciones, responsabilidades, condiciones y prestaciones que tenía cuando fue despedido. El trabajador cuenta con el término de 2 meses para demandar al patrón, contados a partir del día siguiente en que ocurrió el despido injustificado. Si en el juicio el patrón no comprobó que el despido fue justificado o bien la causa de rescisión de la relación laboral, el patrón será condenado a restaurar al trabajador y a pagar a éste los salarios vencidos, los cuales se computarán desde la fecha de despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Y es aquí donde entra la acción de indemnización. Si el trabajador considera que ya no tiene futuro en esa empresa y ocurre por un despido injustificado, la acción de indemnización es otra opción que tiene el trabajador para demandar al patrón. Regularmente esta acción la ejercita el trabajador cuando no tiene interés en ser reinstalado, como ya mencionamos. Y bueno, el trabajador puede preferir ser indemnizado, en este caso con cantidad económica, de acuerdo a el tiempo a partir del día siguiente de ocurrir el despido. También está la liquidación e indemnización, que es prácticamente lo mismo a la acción de indemnización, nada más que en este caso el trabajador puede reclamar el pago referente a la indemnización consistente en el importe de 3 meses de salario, la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de prima vacacional, la prima de antigüedad en caso de que proceda, porque hay algunas empresas que piden un año como mínimo, y también otras prestaciones vigentes incluidas en el contrato de trabajo o en las condiciones que regulan la relación con la empresa o patrón, como por ejemplo los bonos, comisiones, fondos de ahorro, utilidades, entre otras cosas. Y finalmente la indemnización constitucional. Eh, la indemnización constitucional por despido injustificado se encuentra prevista en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 22, que dispone que el patrón que despida al trabajador sin causa justificada deberá indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. Esta indemnización de 3 meses de salario tiene su sustento en el hecho de que el trabajador pueda subsistir y hacer frente a sus gastos y responsabilidades durante ese término, que es el que considera como promedio para que el trabajador inicie una nueva actividad o encuentre un nuevo empleo. La liquidación.
La liquidación es una indemnización que el patrón está obligado a dar al trabajador siempre que las causas de la rescisión del contrato que ampara la relación laboral sean ajenas a este o a su desempeño. ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere a que, por ejemplo, si la empresa va a cerrar, va a despedir a sus trabajadores porque la empresa ya no va a funcionar más, les tiene que dar una liquidación de acuerdo con la liquidación laboral. Porque aquí no está en base su desempeño o alguna problemática que puede tener, solamente que la empresa ya no va a elaborar más, o también cuando se cierra un área de trabajo específica y los trabajadores de esa área tienen que ser liquidados. Muchas veces se suele confundir el concepto de liquidación y el de finiquito, pero hay diferencias. El finiquito solamente se da al trabajador por parte del patrón cuando la relación laboral entre ambos se da por terminada, en comparación con la liquidación, que es una indemnización que incluye muchísimas cosas como la prima vacacional, como los bonos, como el aguinaldo, todas estas situaciones. Las causales para el despido se concentran en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, y en esta describe pues situaciones que no van en parte a la liquidación. Por ejemplo, si el trabajador falta más de 3 días en un mes sin justificación ni permiso, el patrón puede despedirlo. Y este no recibiría una liquidación porque se está despidiendo de acuerdo a su desempeño. El pago de la liquidación, siempre y cuando sea procedente, se compone de 3 meses de salario por concepto de indemnización, 20 días de sueldo por cada año de servicios prestados y el pago de una prima de antigüedad que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado, así como el pago de las partes proporcionales de aguinaldo, las vacaciones y prima vacacional, más las prestaciones que haya generado el trabajador y que no se hubiesen pagado aún al momento de su despido. Renuncia laboral. Una persona puede libremente iniciar una relación de trabajo o celebrar un contrato de trabajo. Las relaciones laborales consisten en la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Ahora, la renuncia es entonces un acto libre y unilateral de la voluntad del trabajador por el que decide dar por terminada la relación laboral, que es lo que ya explicamos. Hay muchas formas de presentar la renuncia laboral voluntaria. El trabajador puede manifestar su libre voluntad al patrón de no continuar con la relación laboral y lo puede hacer de forma verbal o escrita. En la Ley Federal del Trabajo no se establece ninguna formalidad para la renuncia. No se requiere la ratificación ante las autoridades del trabajo. Sin embargo, en caso de conflicto, deberá quedar probado de manera fehaciente e indubitable que el trabajador manifestó su voluntad de extinguir la relación laboral. La renuncia voluntaria por escrito necesita estas características, que es el lugar y fecha del escrito de renuncia, nombre del patrón a quien se dirige la renuncia, manifestación de la voluntad de renunciar, tipo de relación laboral o contrato de trabajo, puesto del trabajador, motivos de la renuncia, nombre y firma, huella digital, nombre y firma de 2 testigos. El escrito puede presentarse directamente al patrón, a su representante legal o al departamento de recursos humanos del patrón, de acuerdo al tamaño de la empresa. La renuncia voluntaria de forma verbal. Bueno, esta, como su nombre lo indica, es cuando el trabajador de manera apresurada decide renunciar verbalmente y sin oportunidad de presentar un escrito o carta de renuncia. De tal forma que esa renuncia de forma verbal tendrá validez cuando la manifestación de voluntad del trabajo de renunciar se exteriorice de forma indubitable. Y bueno, el finiquito que ya mencionamos en la liquidación, que el finiquito es el término que es utilizado para referirse a los conceptos que han de pagarse al trabajador cuando la relación laboral termina de forma voluntaria, como en el presente caso, cuando el trabajador renuncia voluntariamente. El trabajador recibirá su finiquito al momento de presentarse al patrón su renuncia voluntaria. También, tanto el patrón como el trabajador podrán acordar la entrega del finiquito en un momento posterior de manera formal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El trabajador cuenta con un plazo de 1 año para reclamar el pago de su finiquito.